acompañan, hermanos, sus Sagradas Escrituras en el libro de los Proverbios, en su capítulo 16 y verso 18. Un texto muy conocido, hermanos, pero que es bueno recordarlo según lo que vamos a leer, hermanos. Nos conviene, porque es para todas las edades, máximo cuando el tiempo pasa. Dice así el libro de los Proverbios, capítulo 16 y verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Amén. En esta hora, hermanos, la palabra nos habla acerca de la altivez y habla de la humildad. Son dos polos opuestos en el ser humano. Y sabemos nosotros, hermanos, que nunca ha acontecido nada bueno al soberbio. Nunca le ha acontecido nada bueno al soberbio. Aunque por un tiempo, hermanos, este se goza, aunque por un tiempo este lo disfruta, aunque por un tiempo, hermano, se deleita y se siente libre, pero nunca el resultado ha sido bueno. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Bueno, la versión que hemos tomado en esta hora, así dice. O sea, antes del quebrantamiento, antes del dolor, antes del infortunio, antes, hermanos, del mal, dice que es la soberbia primeramente. Y antes de la caída, la altivez de espíritu, que es lo mismo. La altivez de espíritu, hermanos, la tiene el soberbio. O sea, se siente grande, se siente fuerte, se siente intocable, se siente, hermanos, súper bien con todo lo que hace sin que nadie le diga nada. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que por naturaleza el ser humano tiene ligada, hermanos, viene ligada en su alma la soberbia por naturaleza. O sea, no es nada más ni nada menos, hermanos, que la necedad, la contradicción a lo que es la voluntad de Dios. Por naturaleza, dice el muchacho, pero está hablando, hermanos, del género humano, sea hombre o sea mujer, y no solamente en la juventud, sino que en toda el área de nuestra vida. Esto es, hermanos, que dice que viene ligado, pero dice que más la vara de la corrección, dice que hace la separación, o lo aleja, o lo quita. O sea, la corrección dice que aleja del muchacho la soberbia. En pocas palabras, que hay medicina para la soberbia, hay medicina. O sea, es como una enfermedad en el ser humano. Es como una enfermedad. Y todas las enfermedades tienen cura. Todas las enfermedades tienen cura. Y como decía nuestro hermano Pedrito la vez pasada, que en el futuro, de lo que aún no hay cura todavía, va a haber cura. Pero cuando yo digo que todas las enfermedades hay cura o hay sanidad, es porque el Señor sí lo sana. El Señor sí lo sana. Para nosotros sabemos perfectamente que para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Sea lo que sea, nosotros hemos sido testigos que el Señor ha sanado a los hermanos de sus pulmones, de los bronquios, de cáncer, de muchas cosas.
sin necesidad de operaciones. Él, hermanos, ha hecho sin necesidad de intervención médica, sin intervenciones quirúrgicas, humanamente hablando. El Señor ha hecho operaciones en muchas. Nosotros sabemos todas estas cosas. Entonces, hermanos, por eso es que digo yo que para toda enfermedad hay cura, porque nuestro Dios es el sanador y el que todo lo puede. Pero otra de las cosas que es una verdad, una realidad, que el Señor al que quiere sana y al que no quiere no lo sana. Pero tratándose ahora, estoy hablando en un sentido muy material, físicamente hablando de nuestra salud, pero ahora tratándose de las enfermedades espirituales, que nosotros ya sabemos cuáles son, todo lo que la carne nos pide, o de lo que está viciado el hombre en su naturaleza, hermanos, pecaminosa. Esas son enfermedades delante de Dios. ¿Por qué dice la palabra que por su llaga fuimos curados o fuimos sanados? No se refiere solamente a la enfermedad física, sino al estado en que se encontraba el hombre. Dice que el hombre era ciego, cojo, manco, mudo, leproso, espiritualmente hablando, pero hablando cuando el hombre se encuentra con vida. Pero también lo pone en otro extremo cuando el hombre, hermano, estaba muerto en delitos y pecados. Peor que una enfermedad, no servía nada del ser humano. Eran huesos secos, pero Él nos dio vida y restauró todos nuestros órganos, pero en un sentido espiritual. En un sentido espiritual, si nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ya no solamente estábamos enfermos, sino que muertos, porque la enfermedad lleva a la muerte. Pero tanto es el poder de Dios que nos resucitó, nos dio vida. Entonces ahora ya no somos muertos, sino que estamos vivos para el Señor. Entonces, ahora bien, cuando dice la palabra de Dios que hagamos morir lo terrenal en nosotros, es porque puede surgir el viejo hombre, puede resucitar la vieja naturaleza. Y entonces esta persona viene, hermano, y toma todo lo que el Señor ya había quitado del ser humano. Y aquí dice la palabra de Dios, hablándose de algo que también, hermano, nosotros estamos luchando constantemente, aunque seamos nuevas criaturas, luchamos contra estas cosas. Dice aquí la altivez, dice la soberbia. Entonces, la soberbia, hermanos, no la vemos como una enfermedad física, pero sí es moral y espiritual. La soberbia, hermanos, nadie se queja que cuando se le ve reflejada la soberbia, nadie se queja que mire que voy a ir al médico para que me quite esta soberbia, voy a ir al médico porque yo soy muy altivo, soy muy altanero, voy a ir al médico que me ayude, que me dé una dosis de vitamina. ¿Verdad que medicinas para eso no hay? Pero dice la palabra que esto sí lo quita. La soberbia sí, el castigo, el azote de Dios sí lo quita. ¿Verdad que hay remedio para la soberbia? Entonces, nosotros, como sabemos cuál es el remedio, de esa medicina no queremos, porque es muy amarga. Cuando hay hay dos palabras, ¿verdad? La gente dice que le cae gangrina, pero la palabra le dice gangrena es. Pero nosotros en este medio decimos gangrina, hermano. Entonces, o hay enfermedades muy infecciosas, para eso hay, hermanos, penicilina, hay medicamentos fuertes. Cuando hay cáncer, dicen que hay cobaltos, hay quimioterapias y muchas cosas. Entonces el hombre se ha inventado cosas como contrarrestar enfermedades muy peligrosas. Y ya dije yo de antemano, hablándose de la soberbia que viene ligada en el corazón del muchacho y de la muchacha, y si estos crecen lejos de Dios, está más ligado conforme va pasando el tiempo, aunque vaya madurando la persona físicamente, pero la soberbia la tiene bien arraigada. Y dice que la vara de la corrección, o sea el castigo, o sea una medida de parte de Dios que Él puede tomar con todo ser humano, dice que la aleja o la quita. Entonces, pero como esto es progresivo, todo aquel que no quiere obedecer la palabra de Dios tiene un alto grado de soberbia. Pero hay soberbios pasivos.
Hay soberbios que no molestan, hay soberbios que ni hacen tanto escándalo, pero son simplemente dicen no quiero y ya estuvo. Y hay quien, hermanos, que refleja, hermanos, la soberbia hasta por los poros, hasta en la vista, su forma de actuar. Y empieza a salir otros aspectos, hermanos, de la soberbia, que es la ira, el enojo, hermanos, y en fin, lo reflejan más que otras personas. Y aquí dice la palabra de Dios, que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ambas cosas reflejan lo mismo. Personas que se resisten. Personas que quieren hacer su propia voluntad y no la de Dios. Entonces, pero esto lleva un proceso. Eso es lo que nosotros, hermanos, procuramos hacer día con día, hermanos, de no desagradar a nuestro Dios, de apegarnos a la palabra del Señor. Porque todo lo que se pone en contra del Señor, hermanos, es soberbia. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios se considera, hermanos, que está en calidad de soberbia. O sea, de una necedad, de una altivez, de alguien que se pone firme, que no quiere obedecer. Pero el remedio de esto, hermano, cuando hay remedio, cuando el Señor quiere corregir, hermano, Él toma sus medidas y hace quebrantar a la persona o hace hacerla llegar al polvo. Muestra de ello es Israel. Israel, hermanos, nunca quiso obedecer la palabra de Dios. Israel siempre, hermanos, hacía todo lo contrario a lo que los profetas le decían, hacía todo lo contrario a lo que la palabra de Dios les mandaba. Entonces dice la palabra de Dios que tuvo que mandar, hermanos, invasores para que devastaran la ciudad, para que prendieran fuego a las puertas, para que derribaran los muros, para que, hermanos, mataran a toda la población, a toda la ciudad, la mataron a filo de espada. Entonces allá está Jeremías diciendo, hermanos, que él había quedado turbado de todo lo que había visto. Y allí es donde dice que ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Entonces el Señor, hermanos, cuando la soberbia, cuando la altivez crece en gran manera, así es la medida que el Señor aplica. Entonces, pero el Señor dice en su palabra que es lento para la ira y grande en misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y él, hermanos, cuando ve que alguien no quiere obedecer, está viendo, hermanos, su soberbia, está viendo su altanería, está viendo su altivez, que se está oponiendo contra el Ser Supremo, y siendo nosotros, hermanos, el ser humano, siendo polvo y ceniza. ¿Quién puede contra Dios? Bueno, pero entre el ser humano, siempre, hermano, entre el ser humano, eso sí se fomenta, que alguien tiene que ser más fuerte que el otro, que alguien tiene que ser más valiente que el otro, que alguien tiene que ser más violento que el otro, que alguien tiene que superar al otro, que alguien tiene que ser de pechos más frondosos y de hombros más frondosos que el otro. Eso el género humano lo enseña y lo practica y lo comenta. No así fue que hizo Jeroboam, pues, o Roboam fue, hermano. Roboam, no así fue que él visitó a los muchachos y los muchachos le dijeron, no, tu dedo más pequeño es más grande, más ancho que los lomos de tu padre. O sea que siempre eso está en la naturaleza del ser humano, creerse mejor, creerse más grande, creerse más poderoso, creerse más listo, creerse más capaz, creerse más resistente. Y eso ya dentro del Evangelio no es bueno, porque el ser humano se cree, hermanos, invencible, pero delante de Dios una enfermedad lo tira a la cama. Si el Señor quiere, le quita el aliento, por muy fuerte y por muy grande que se crea el hombre. Mira el rey Josafat. Mira el rey Josafat acompañó a Acab, el rey de Acab, un hombre, hermano, que se había ensoberbecido. Acab se había ensoberbecido y por supuesto también su esposa. Era una pareja idónea, pero en lo malo, así como Ananías y Zafira, igualito. Se habían puesto de acuerdo, hermano, en hacer
el otro. Entonces, aunque este fuese rey y aunque pidió compañía, aunque pidió compañerismo para ir a la batalla, dice que como este se había ensoberbecido, había echado a su espalda la palabra de Dios, y aún siendo rey, hermano, ¿quién no quisiera ser de todo el pueblo? ¿Quién no quisiera ser rey de todo el pueblo? Y la palabra de Dios dice que Él quita y pone reyes. Entonces, cuando a alguien el Señor lo pone en un lugar muy especial, esta persona debería de estar muy agradecido con Dios. A nosotros el Señor nos ha sentado en lugares celestiales, dice. Él nos ha hecho, hermanos, gente especial a nosotros. Por eso que nosotros mostramos gratitud. Pero en este caso, hermano, las personas como acá que yo les estoy mencionando, dice que él dejó los mandamientos de Dios a un lado, los echó a su espalda juntamente con su mujer. Entonces su soberbia era tan grande que no le hacía caso a Elías. Era tan grande la soberbia que no le hacía caso a Elías. Él le hacía más caso, obedecía más. ¿A quién obedecía más acá? A su mujer, a su esposa le hacía caso. Y no obedecía la palabra de Dios que era, hermanos, era dirigida por medio de Elías, era enviada por medio de Elías. Entonces tan grande fue que él no se pudo ocultar. El Señor tuvo que cortarlo. Aunque él, hermanos, no iba con sus vestimentas reales a la guerra, sino que Josafat, porque tenía miedo, dice que una flecha entró a su cuerpo y fue cortado en la tierra de los vivientes. ¿Se dan cuenta? Sé que el Señor tiene muchas formas como tratar con esta clase de personas. Pero, como repito, todo lleva un proceso. Nosotros, hermanos, contra todas esas cosas ya las hicimos morir. Pero el mensaje viene porque conforme va pasando el tiempo, nosotros muchas veces no podemos confiar pensando hacer bien, podemos hacer mal en muchas áreas. Como por ejemplo, hablando de estas cosas no se dan así por así, hermano. Estas cosas no se dan. Dice, la soberbia no resulta de la noche a la mañana, la soberbia no resulta en vano, la soberbia resulta por algo. La caída del hombre nunca resulta en vano, no es por gusto. Todo lo que le aconteció a Israel no era en vano. Mira, hermano, que lo saqueaban, que lo sitiaban, que lo invadían, que les mataban, nunca era en vano. Cuando ellos iban a la guerra y perdían, no era por gusto. Era porque había anatema en medio de ellos. Todas las cosas no suceden por gusto. Y todo lo que les sucedía era castigo de Dios. Era la vara de Dios. Para quitar de Israel lo malo que había en su corazón. Dice que mandaba a un profeta, le daban muerte. Mandaban a otro, le rechazaban. Mandaban a otro, lo metían en la cárcel. Mandaban a Jeremías, mandaban a Ezequiel, el Señor mandó, hermanos, a muchos profetas y a ninguno obedecía. Sí había mucha soberbia en el corazón de aquellos. Tanto así, hermanos, acá con Usías, segunda Crónicas 26:16, veamos lo que dice aquí. Segundo libro de Crónicas, en su capítulo 26 y verso 16. Dice que Usías, hermano, fue un varón que el Señor lo puso por rey. Pero este varón, hermanos, en lugar de estar agradecido y sumiso a la voluntad de Dios, conforme pasó el tiempo, ese es el problema. Que cuando hay confianza, que cuando pasa el tiempo y cuando se ha disfrutado del favor de Dios, las personas muchas veces se confían y agarran mucha confianza, tal como en las empresas. Cuando alguien ingresa por primera vez a una empresa, entra muy contento que tuvo el privilegio, hermano, de adquirir esa plaza, pero 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses o un año al máximo, cuando ya no le parece, está cansado o algo no le parece, empieza a portarse mal. En lugar de estar agradecido,
que tiene el sustento de cada día por ese patrono, hablándolo de esta manera. Entonces, nosotros, ¿cuántos días, cuánto tiempo tenemos de perseverar dentro de la obra? ¿Y cuánto tiempo nos falta? ¿Cómo comenzamos dentro de la obra y cuánto tiempo nos falta? Para eso es el mensaje. ¿Cuántos estábamos caminando y cuántos han quedado postrados en el desierto? ¿Cuántos estamos vivos luchando y peleando la buena batalla de la fe? ¿Y cuántos han perecido? ¿Sabemos nosotros cuánto tiempo nos falta por caminar en este camino angosto? ¿Recordamos cómo comenzamos a caminar? Con gran reverencia, con gran temor, con gran sumisión, sirviendo al Señor con temor y temblor. Así como cuando alguien entra a una empresa, bien agradecido, bien amigable, pero con el tiempo las personas se empiezan a portar mal porque quieren que les den el tiempo, porque ya no quieren estar ahí. Entonces, de igual manera, cuando el Señor se manifiesta al ser humano, hermanos, al principio con lágrimas, canta una alabanza y con lágrimas, ora y con lágrimas. Se goza en las alabanzas, se goza en el culto, se goza en el ayuno, donde quiera, hermano, la persona, aunque esté afligida su alma, pero su interior, o sea, aunque la carne esté afligida, de la manera que se busca el rostro del Señor, pero su interior se goza. Entonces, pero al pasar el tiempo, muchos empiezan a cambiar de actitud y de aptitud. Sus actitudes son muy diferentes. Y por eso es que no hay prosperidad y por eso es que no hay bendición, porque su forma de vida, hermanos, no es como el Señor quiere. Como dijo otro varón, como dijo Saúl, cuando Samuel lo reprendió, que había hecho locamente, Saúl no aceptó y dijo: no, sabe Dios que yo he obedecido su palabra, he hecho conforme Él me ha dicho. Y era mentiras. El Señor le había dado órdenes que exterminara a Amalek por completo, y Él le perdonó la vida al propio rey y tomó del botín. Y él diciendo: no, yo he hecho conforme el Señor me ha dicho. Y tenía poco tiempo de ser rey. Y él, hermanos, entró la soberbia en su corazón de querer hacer lo que él más bien le parecía. ¿Se da cuenta? Y aparentemente haciendo lo bueno delante de Dios, él peleando las batallas, él fue a la guerra, estuvo con los soldados, no se quedó en casa, pero hizo de la manera que él pretendió hacerlo bien, no como Dios lo había dicho. Entonces, hermanos, ahí vemos muy claro a nosotros de que las personas siempre con el tiempo cambian. Una, porque se acostumbra; otra, porque se le cauteriza el corazón, o sea, la conciencia. Ya no es por ignorancia, pero eso, hermano, eso resulta de la confianza que se tiene durante la estadía que se está dentro del Evangelio, de la confianza que se siente o que se adquiere. Así es como resulta. Porque al principio, hermano, la gente es tímida, tiene bastante pena, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, va agarrando más confianza. Entonces, eso pasó con el rey Usías. El Señor lo había puesto, aquí en 26:16, lo había puesto como rey, pero al pasar el tiempo, ya hemos hablado de Usías. Miren, al pasar el tiempo, en lugar de estar altamente agradecido con el Señor y de procurar agradarle, él empezó a hacer conforme a él le plació. Él fue sabio en su propia opinión. Dice así: mas cuando ya era fuerte, o sea que cuando él inició en el reinado, entró sumiso, porque empezó a aprender, esperaba el favor de Dios, que el Señor no lo desamparara en las batallas. Quería dar gracia delante de Dios y del pueblo. Cuando él empezó en el reinado, empezó de una forma sumisa.
Y cuando empezó a amontonarse de riquezas, y comenzó a amontonarse, hermanos, de bienes, y comenzó a crecer su sabiduría, y comenzó a ser famoso. Oiga, cuando esta persona empezó a crecer y su vida fue cambiando, en lugar de someterse más al Señor, más se fue alejando. Pero no había consumado ahí la soberbia. Conforme este rey, hermano, empezó a alejarse poco a poco, su corazón se fue enalteciendo, se fue engrandeciendo, se fue sintiendo como Dios, que todo lo podía y que todo tenía derecho de hacerlo. Se sentía súper poderoso. Mire cuál es el efecto de la soberbia. ¿Cuál es el efecto de la altivez? Que se sienten bien fuertes, que nadie los puede detener, que nadie les puede decir nada, que nadie los puede frenar. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Dice que hay quebrantamiento, dice que hay caída para el que su forma de vida es con soberbia. Leámoslo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor tu Dios. Sal, porque lo que estás haciendo no te corresponde a ti. ¿Y qué dice la palabra? Mas cuando ya era fuerte, porque este hombre era un gran ingeniero. O sea, la altivez, la soberbia no llega en vano, sino que esta llega cuando la persona pretende tener algo o tiene algo. Cuando la persona se siente, hermano, con mucha capacidad, sea sabiduría que tenga, sea dinero, sea bienes, sea posesiones, o en el puesto que se encuentre, la persona, hermano, peligra que la soberbia retoñe, peligra que la soberbia resucite. Y esas son cosas del viejo hombre. Peligra. Entonces es ahí cuando nosotros día con día tenemos que estar pendientes cómo está nuestra vida delante de nuestro Dios. Si estamos sumisos a Él o empezamos a hacer lo que nosotros más bien nos parezca. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario, dice, un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Todavía, miren tan grande era la soberbia, que no le hizo caso a los 80 sacerdotes y al sumo sacerdotes. Y dice la palabra que eran hombres valientes, eran hombres de Dios, eran, hermanos, descendientes de Aarón. Entonces este hombre, este rey Usías, se ensoberbeció en gran manera, que él, por ser rey, pensaba que tenía la autoridad para hacer lo que quisiera. Y se metió, hermanos, al templo. Se metió. Y él quiso ofrecer incienso, algo que no le correspondía a él, sino solamente a los sacerdotes. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, e hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque el Señor lo había herido.
¿Quién pone paro? ¿Quién pone freno a la soberbia? Solamente el alto y sublime Dios. Contra Él nadie puede. Hay un proverbio, hermano, muy especial, donde dice que nosotros no podemos corregir al escarnecedor, porque es soberbia la que reina en su corazón. No podemos corregir al impío. Mire, no podemos corregir al impío, no podemos llamarle la atención al impío, porque la soberbia gobierna en su corazón. Dice que nos va a aborrecer y también dice que nos vamos a acarrear mancha. O sea, nos va a hacer pecar, nos va a retar. Podemos perder el equilibrio, porque para este tipo de personas solamente el Señor es quien tiene la forma. Solo Él tiene la forma, cómo sujetarlo o cómo quitarlo. ¿Qué pasó? Uzías entendió que el Señor lo había castigado. Lepra le salió en la frente y inmediatamente salió del templo. Inmediatamente, porque entendió que el Señor lo había herido, lo había castigado, porque su soberbia era tan grande. ¿Cómo dice aquí el pasaje que nosotros hemos tomado en esta hora? ¿Cómo dice el libro de los Proverbios 16-18? Dice así, mire: antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, que esto crezca, que esto se arraigue en el corazón de la persona. ¿Usted ha visto a alguien que hace lo que quiere, hermano? ¿Usted ha visto a alguien que al consejo de Dios no lo atiende? ¿Usted ha visto a alguien que le dice, esto no lo haga porque le va a ir mal, esto no lo haga porque no le conviene, mire, por favor, cambie de vida? ¿Y usted ha visto a alguien que le dice la palabra de Dios a diario, todos los días, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 20 años, y la persona se mantiene firme como el roble, como una palmera que no se mueve, está bien arraigada en su forma de vida, en su pensamiento, en su propio criterio? Esa persona no la puede cambiar nadie por mucho consejo que hay, pero el Señor sí puede obrar, para bien o para mal. ¿Qué le pasó a Uzías? Por no, mi hermano, Uzías dice que se enalteció su corazón para su ruina cuando había alcanzado mucha riqueza, mucha fama. Y todavía la voz de Dios, dándole una oportunidad a través del sumo sacerdote: sal de aquí, rey Uzías, porque no te conviene a ti. Misericordia de Dios alertando a Uzías. Pero como no hizo caso, entonces déjenmelo a mí, le dijo el Señor a los sacerdotes: apártense. Y lo hirió de lepra, y lepra era una enfermedad vergonzosa, una enfermedad que lo aislaba de la familia y de la sociedad, una enfermedad, hermanos, que nadie la quería tener en aquel tiempo. Entonces, hermanos, después de ser rey leproso y después excluido de la sociedad, excluido de la familia, excluido del reinado, mire lo que se ganó. Razón dice la palabra que antes de la caída es la altivez de espíritu, y antes del quebrantamiento es la soberbia. Mire, hermano, sí es bueno obedecer la palabra de Dios. Usted y yo hemos visto en el caminar del Evangelio a muchas personas que no han querido atender la palabra. Pregunto, ¿saben ustedes dónde están estas personas que nunca quisieron sujetarse a la palabra de Dios? ¿Saben dónde están? Ustedes saben dónde están. Están en la compañía de los muertos. Allí va a parar.
Dice, llega la caída, llega el quebrantamiento, llega la ruina. Otro hombre soberbio en gran manera, Amán. Uno, hermanos, que no podía ver al pueblo de Dios y que había jurado destruir no solo a aquella pareja, sino a todos los que eran israelitas. Y este hombre, hermanos, sí que en realidad él se sentía grande por ser la mano derecha del rey, se sentía grande y dice, ¿a quién querrá honrar el rey? ¿A quién querrá honrar al rey? Más que a mí. Yo soy su mano derecha. Solo ahí salió a reducir, hermano, su altivez, su orgullo. Y aparte de eso, hermano, que se había puesto en contra del pueblo de Dios. Pero como este hombre no le bastó solamente, no le bastó sentir algo contra Mardoqueo, no le bastó sentir algo contra aquella pareja, contra Esther, sino que él dijo, mire qué tan grande la soberbia de este hombre. Él sabía con qué clase de personas se estaba metiendo. Yo hace poquito vi un texto por ahí, una escritura, pues no hablo de la palabra de Dios, que decía, qué peligroso es que alguien, oye hermano, qué peligroso es que alguien intente hacerle daño a un hijo de Dios. ¿Somos hijos de Dios, hermanos? Sí, el que intenta hacerle daño al que verdaderamente es hijo de Dios se mete en problemas, porque Dios es quien pelea por nosotros. Mucha gente, hermanos, que no puede ver a un siervo, a una sierva de Dios, no puede ver a las hermanas con señal porque repalsa el odio y quisiera decirle muchas cosas. No puede ver a un hermano porque quisiera sacar mucho de sus labios, de su boca, pero se sujeta. Pero cuando se le viene a hacer algo es porque rebalsa la maldad. Y sabe que no puede hacer nada contra el Hijo de Dios. Pero cuando la soberbia, cuando la altivez crece en gran manera, no respeta barreras, ni entiende señales. Y es ahí que se mete en problemas. Y es ahí, mucha gente sabe que no puede, aún el mismo Satanás no puede tocar a los hijos de Dios si no es que el Señor le diere permiso. Al Señor le pide permiso para tocarnos a nosotros. No pidió permiso por tocar a Job, le pidió permiso para tocar a Job, para tocar en su carne, tocar en su bienes. Y el Señor le dijo a sus discípulos, el diablo me ha pedido para zarandearlos. Él pide permiso. Ninguna persona altiva, ninguna persona soberbia, ninguna persona contradictoria a las cosas de Dios puede agredir a un hijo de Dios, a no ser que el Señor le haya dado permiso. Lo piensa y lo repiensa, pero cuando ya se mete con un hijo de Dios, mire hermano, qué bendición más grande. Él pelea por nosotros. Entonces esto fue lo que pasó con Amán. Su soberbia, su altivez creció tanto, se cegó, se dejó llevar, hermano, por la soberbia. Se cegó, que digo, no solo lo voy a destruir a ellos dos, sino que a todo ese pueblo que está en medio de esta provincia. Se sentía con gran autoridad de hacer esa masacre, de hacer ese exterminio. Mire qué tan grande creció la soberbia. ¿Y qué le costaba disfrutar el sueldo que tenía con el rey Asuero? ¿Qué le costaba vivir feliz? Si él, hermano, en realidad era la mano derecha del gabinete del rey Asuero. Él tenía una vida cómoda,
una vida feliz, una vida con riqueza, pero como él, hermanos, se dejó guiar por su soberbia, por su altivez, por su orgullo desmedido, se dejó guiar por ese veneno, se cegó y dijo: a todo voy a exterminar, no solamente a Mardoqueo y a Esther, o sea, a Danza. No solo a ellos, sino que a todos. ¿Creen que no se cegó? Le tocó lo mismo que a Usías, que cuando ya se sentía fuerte, rompió todas las barreras, traspasó los límites. La soberbia, conforme se le va abonando, la soberbia, conforme se va aporcando, se va deshijando, se le va echando agüita, se le va abonando, y todo lo que se hace a las plantas se va cuidando para que vaya creciendo, ¿no? Y mientras va creciendo, la persona que la posee se siente poderosa, se siente liberada, se siente feliz, se siente todoterreno. Así es la gente. Así es la gente. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? O sea que hay más soberbios que otros. Entonces dice la palabra, hermanos, de que este varón quería darse gusto con el Hijo de Dios, con Mardoqueo, y mandó a hacer una horca alta para exhibirlo. Eso iba a ser una parte, y de ahí va a ir la mortandad para todos los judíos. Pero dice acá, veamos Esther 7:6, veamos acá Esther 7:6, hermano. Dice la palabra de Dios de que él, hermanos, no logró su objetivo porque era un hombre que había dado la medida. Era un hombre que había dado la medida en su altivez, en su oposición contra lo que le agrada al Señor. Mire, Esther 7:6 dice así. Es Esther 7:6. Dice: Esther le dijo, ella había planificado todo, se sentía, hermano, que toda la llevaba de ganar, un hombre que quién lo detenía en sus planes, quién lo detenía en sus intenciones. Eso es lo que hace la soberbia. A mí nadie me manda. Con que ni mis papás me dejé mandar, y usted qué es para que me esté diciendo. Así es la soberbia. Usted viva su vida y déjeme vivir la mía. ¿Y que acaso usted me está dando techo? ¿Y que acaso usted me está dando de comer? ¿Que acaso usted me viste? Déjeme vivir la vida. Siga por ahí el camino. Mire las palabras. Con cuál soberbia. Y hay soberbia sin palabras. Calladito, la persona hace lo que quiere, pero lo que está oculto en el corazón y lo que sale del corazón a través de las palabras en la boca, ambas reacciones o ambas formas, el Señor lo está viendo. Y entonces dice así, respondiendo, dice aquí, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su ira, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Se dio cuenta que se le había arruinado todo. Él sabía que tenía ganada la muerte porque vio la ira del rey en su rostro. ¿Verdad que al soberbio, al altivo no le va nada bueno, hermano? Tarde o temprano, hay otro dicho que dice la gente, mire, que entre más alta es la palmera, más dolorosa es la caída. Dice, no hay como el que dice, que así como creciste como palmera, así vas a caer como coco. Así dice, como coco vas a caer, y un coco de telinato quiere que caiga a la hora de diente, hermano, no hay provecho.
¿De qué sirve la altura si no hay provecho, si no hay que hay pérdida? Después el rey volvió al huerto, dice, después el rey volvió del huerto, del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído entre el lecho que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi presencia, en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgado en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho, preparada para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Mire qué le pasó a Amán. Todo su plan soberbio, él estaba feliz. Ya ni se enojaba cuando veía a Mardoqueo, porque sabía lo que estaba preparado para tal día y tal fecha y tal hora. Estaba satisfecho de que iba a haber sangre del pueblo de Dios. Pero en un segundo le llegó el juicio de Dios. En un segundo cambió la vida, hermano. No así ha cambiado la vida de millones, de miles de soberbios. En un segundo les cambia la vida para siempre. Vale la pena ser obedientes, ser humildes. Lo contrario de la soberbia es la humildad. Lo contrario de la altivez es la humildad. Y la humildad se refleja en la obediencia. Eso es. El soberbio es el desobediente, el altivo es el desobediente, el humilde es el obediente, lo contrario. Ahí terminó la soberbia de Amán, colgado en la horca de 50 codos. Y dice que al rey, hermano, miren, y dice que al rey se le apaciguó la ira, porque fue cortado el pecado. Fue cortada la maldad. Y el Señor, cuando se airó contra Uzías, por razones de que había sobrepasado los límites, lepra puso en su rostro, y ahí descargó la ira del Señor. Entonces, hermano, no quiero cansarles, pero el mensaje es para que nosotros meditemos. Conforme va pasando el tiempo, usted ha visto a alguien que en lugar de someterse más al Señor, se está perdiendo. Usted ha visto que conforme va pasando el tiempo, ha visto a alguien que se va quedando, va haciendo conforme a su propia opinión, conforme a sus propios pensamientos. Esa es una soberbia oculta. Esa es una soberbia que comienza como un granito y después se hace úlcera. Es peligrosa la soberbia, es peligrosa la altivez. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Mejor es estar juntos en armonía, que nos asociemos con los humildes, que veamos cosas comunes entre los humildes, que veamos una sociedad, que veamos los propios bienes, que veamos los mismos intereses, que vayamos tras la misma ganancia. Así dice, así, mire. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Dice que nosotros nos asociemos con los humildes, que hagamos amistad con los humildes, o sea, con los que obedecen al Señor. Que es mejor tener una cooperativa, una sociedad, una empresa con los humildes, con los que agradan al Señor. Eso dice la palabra de Dios. Dice que repartir despojos con los soberbios. ¿Cuáles son los despojos que reparten con los soberbios? No, todos se ponen de acuerdo, todos disfrutan y todos gozan y todos comparten, hermanos. Y aquí nadie nos hace nada. Somos un club muy fuerte y aquí hacemos lo que
queremos? Un grupo. Ese es el partido, eso es, hermano. Aquí no habla literal, pero ya en sentido, hermano, figurado, nosotros podemos contemplar que ese club, ese grupo de personas de soberbios comparten, se llevan bien, comparten lo mismo, piensan lo mismo, hacen lo que quieren, se ponen de acuerdo, o sea, reparten despojos, o sea, la rienda suelta que le dan a su carne. Como dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Están repartiendo las ganancias, están disfrutando, pero de repente dice que es el quebrantamiento, de repente la caída, tal como pasó con aquellos 120 soberbios. Mire, hermano, en realidad, todo el que se pone en contra de la palabra de Dios no le va nada bien. El hijo que reprendido endurece su cerviz, o sea, esa parte del cuello, esa parte entre la espalda y el cuello, el hijo que reprendido, el hijo que regañado, el hijo que apercibido, el hijo que aconsejado, endurece su cerviz, porque no se deja poner el yugo. ¿Cuál yugo? La doctrina, la palabra de Dios. Dice que el hijo que endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mire, hermanos, esta es la palabra de Dios. Este no es un juicio físico, palpable, espontáneo, sino que esto a su debido tiempo, hermanos, se cumple con diferentes personas a su debido tiempo, y no se ve, no es masivo como cuando Israel, hermano, se rebeló contra el Señor en el desierto, que en el mismo día murieron miles de personas, y eso fue palpable, fue evidente. No, sino que la palabra de Dios se cumple uno por uno un mes, el otro para que no se vea a los 2 meses, el otro como a los 3, 4 meses, pero primero empieza a faltar, de repente ya no se ve, de repente por aquí, y cuando viene a sentir, el pueblo ni se dio cuenta que quedó otro más, ni se dio cuenta que quedó otro más. Eso va gradual y despacio conforme va pasando el tiempo. 15, 20, 30 años, si tuviéramos un listado de todo lo que tendríamos que estar, entonces sí nos asustamos cuando vemos la sumatoria. Pero como es despacito, uno por uno, según su orden, según la hora señalada, según la hora de que le toca, qué terrible. 120 soberbios contra el justo Daniel. Otro ejemplo. Estos hombres se sentían con poder, eran como alcaldes, como 120 alcaldes, se sentían con autoridad, y somos más, y vamos a hacer lo que querramos. No es posible que este judío nos domine, él es solito. Pero como se metieron con un hijo del Dios Altísimo, pusieron una trampa. No hallaban cómo prender al Hijo de Dios, querían destruirlo. Y dice la palabra: el que os toca a la niña de mis ojos, dice, y no hagáis mal a mis profetas. ¿Cómo dice? No hagáis mal a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas, porque el que os toca a la niña de mis ojos, dice la palabra de Dios. Mire, se metieron con Dios. Sabían que Dios estaba con Daniel. Sabían que no podían prenderlo porque era un hombre intachable, era un hombre sabio, era un hombre temeroso, era un hombre en el cual, digo aquí a mi misma reina, que estaba el espíritu de los dioses santos. Reconocían quién era Daniel, pero tanta fue la soberbia de aquellos hombres. Mucho tiempo estuvieron de compañeros, lo conocían, pero no aguantaban, pero conforme fue subiendo la altivez en su corazón, hermano, se fueron cegando. Y ahora sí vamos a hacer una trampa, dijeron. De tal manera que consiguieron echar a Daniel al foso de los leones. Pero como Daniel era humilde, era manso, el Señor lo guardó. ¿Y para quién era la caída? Para el altivo de espíritu. ¿Para quién era la caída? El quebrantamiento para el soberbio. ¿Quién era el soberbio?
operativos. Daniel los 120. Y dice la palabra de Dios que no solamente fueron los 120 que el rey ordenó lanzarlos al pozo de los leones, sino que dice que los 120 sátrapas con sus mujeres y sus hijos, o sea, toda su familia. Mire, hermano, qué terrible. Cuando el Señor toma a juicio, cuando el Señor toma en sus manos el juicio, esto es terrible. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de guardarnos. Dice así, miren, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor estar en la compañía de humildes. Es mejor. Pero a veces, hermanos, la hermandad muchas veces prefiere las amistades, prefiere los parientes, prefiere las personas que no lo van a conducir a algo bueno, no lo van a inculcar a lo bueno, no lo van a apoyar a buscar más al Señor, sino que lo que van a hacer es irlo separando, irlo alejando, poco a poco, poco a poco. Nosotros tenemos que tener nuestros ojitos muy abiertos con quién nos estamos asociando. Bonito es que nosotros conversemos, platiquemos, estemos juntitos y seamos amigos, hermanos, seamos hermanos y tengamos muchas cosas en común que platiquemos, pero no con aquellos que no quieren nada con Dios. Yo no estoy diciendo con esto que vamos a hacer daño, vamos a ser ariscos, vamos a ser intolerantes, no, con los que no temen a Dios. De lo contrario, hermanos, tenemos que hacer amistad con estas personas para que poder transmitir la palabra de Dios. Oiga, tenemos que hacer amistad con ellos para poder transmitir la palabra de Dios. Tenemos que ganarnos la confianza, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer lo que ellos nos invitan o lo que ellos hacen para quedar bien con ellos. No, ellos tienen que hacer lo que nosotros les queremos inculcar, el temor de Dios. ¿Me están entendiendo? Tenemos que tener amistades, pero no hacer lo que ellos hacen o dicen, nos invitan o nos inducen, sino que al contrario, esa amistad hay que tenerla para poder platicar de la palabra de Dios con mucha confianza, ¿verdad? Y ahí no hay pérdida, ahí no hay, hermanos, puntos menos con Dios, sino que nosotros caminamos con cautela y sabiduría para poder agradar a Dios. Pero la persona que solamente se junta y de repente queda prendida con aquella amistad y le gusta reírse, le gusta contar chistes y le gusta participar de todo, y que vamos a ir a un baby shower y que vamos a ir a una fiesta rosa y que vamos allá a dar una pasadita a Metrocentro y deja el culto y anda con las amistades que no temen a Dios, y ahí poco a poco se siente feliz, se siente agradable, se siente con más amistades, pero se va alejando de Dios, se está amistando con la gente que es, hermanos, contraria a la palabra del Señor. O sea, esos cuidados hay que tenerlos. Nosotros no podemos ser enemigos de las personas, no podemos, hermanos, ser aislados. Tenemos que ser comunicativos y amistosos, pero con temor de Dios. Con temor de Dios. Por eso es que Lot no se contaminó. ¿Cómo fue que Lot pudo vivir en medio de aquellas 5 ciudades? Estaba corrompida. Hermano, había sodomitas, había hombres homosexuales, mujeres lesbianas, de todo día, una corrompida. ¿Cómo pudo vivir ahí? Supo vivir con sabiduría. ¿Cómo fue que Daniel, Ananías, Misael y Azarías pudo vivir en Babilonia? Vivieron con temor de Dios. Así nosotros no permitamos que de ningún lado, de ninguna forma o de ningún método que use el enemigo, hermanos, nos quiere engendrar, hermanos, la soberbia, nos quiere empezar a regar la soberbia para que brote. O sea, la negatividad hacia la obra del Señor. Paz del Señor Jesús a todos.